Aquí comienza Red Más Noticias. Muy buenas noches y bienvenidos. Feliz comienzo de semana. Empezamos con la información. Una tragedia aérea estuvo a punto de ocurrir en Taraira, Vaupés, un pequeño municipio en donde un avión que aterrizaba en la improvisada pista estuvo a punto de colisionar con otro que estaba en tierra. Este episodio pone en el tapete de nuevo el control aéreo en la Amazonía y la Orinoquía. El video fue publicado por El Morichal, un periódico virtual que reseña las noticias de Vaupés, Bichada y Guainía, y fue registrado por un improvisado espectador el 3 de octubre, cuando grabó con su celular el momento exacto en el que un avión DC-3 de carga estuvo a punto de causar una tragedia al pasar a escasos centímetros de otra aeronave que estaba en la cabecera de la pista. El editor del portal asegura que en ese sitio entran 3 veces por semana viejos DC-3 que se encargan de llevar carga y pasajeros provenientes de ciudades capitales y que no existe un aeropuerto propiamente dicho. Van aterrizando sin ningún tipo de contacto con el suelo o con algún tipo de controlador, sino que como que a ojo van llegando y van aterrizando y despegando. De hecho, otros videos que circulan en YouTube y redes sociales registran las malas condiciones de la pista, que constituyen un reto para los pilotos y para la población civil, que corre riesgo cada vez que aterriza un avión en la pista del municipio, que dista 170 kilómetros de Mitú y está en la frontera con Brasil. Es un llamado a que se apersonen, a que tomen el control, si bien son aeropuertos o pistas de muy poco flujo de aeronaves, de tráfico aéreo, sí tienen tráfico permanente. Sin embargo, los lugareños aseguran que a pesar del riesgo latente nunca habían apreciado una maniobra tan riesgosa que puso la seguridad de todos al límite y que no saben si se trató de una imprudencia del piloto o de una dificultad de último minuto en el aterrizaje. En cámara lenta se puede apreciar que el avión DC-3 pertenece a la empresa Air Colombia. La aeronáutica aseguró que va a investigar los hechos directamente con la compañía para determinar responsabilidad. Fue un milagro que no ocurriera una tragedia, esto es increíble. Y la familia de Cristo José Contreras sigue sin noticias de su hijo de 5 años. Las autoridades mantienen fuertes operativos en la zona para dar con el paradero del menor, mientras se mantiene una recompensa de 150 millones de pesos por quien dé información al respecto. Ya son 6 días del secuestro del pequeño Cristo José Contreras y su familia asegura no haber recibido noticias sobre sus captores. Las autoridades por su parte continúan haciendo esfuerzos para que retorne a su hogar. Ya hay en la zona también una comisión humanitaria en cabeza del Defensor Regional del Pueblo y la Iglesia Católica, la diócesis de Ocaña, buscando también una aproximación, un acercamiento con los captores. El clamor también es para la misma comunidad de la zona, para que contribuyan con información sobre el caso. Estamos convocando a unas marchas ciudadanas, a una protesta generalizada por parte de toda la población de la región con el fin de sensibilizar a toda la comunidad y que ayude a la fuerza pública. El dispositivo de la Policía y el Ejército Nacional continúan la intensa búsqueda. Donde quiera que tengan una información para liberar a esta criatura, por favor dénosla, que tenemos toda la voluntad del mundo para seguir la presión militar. Las marchas, protestas y acciones para pedir por la liberación de Cristo José no cesan en el departamento y el país. Y con un plantón en la Plaza de Bolívar, más de 300 personas exigieron la liberación del niño Cristo José, privado de la libertad desde hace 6 días. Velas, pancartas, todo sirvió para mostrar la indignación por el secuestro de Cristo José. Hoy estamos solidarizándonos para que este niño aparezca. Esta vela jamás se puede apagar, porque Cristo José es de todos, tiene que aparecer ya. La familia del menor le pidió a los captores devolverlo lo más pronto posible. No sean miserables, el niño no merece vivir esa situación. Ningún niño en Colombia ni en el mundo merece vivir lo que Cristo José, y menos la familia. El alcalde Peñalosa también pidió la liberación del niño. Están en contravía de Colombia entera. Aquí tienen no al Estado colombiano, sino a Colombia entera, pidiendo esa liberación y rechazando esa acción. Más de 200 pequeños participaron en la actividad que hasta ahora termina en la Plaza de Bolívar. Qué doloroso esto, Mauricio, buenas noches. Hola, Paula. Pues mire, nosotros aquí empezamos la semana afortunadamente muy bien, pero esta situación de Cristo José no deja de ser angustiante porque quienes se lo llevaron no se comunican, no dicen qué quieren, no se sabe absolutamente nada y rastro pues tampoco, como que hay muchos, se saben unas que otras cosas, pero nada en concreto. Lo hemos dicho aquí en varias oportunidades, no nos cansamos de repetirlo, el secuestro es el peor delito que puede haber y someter a un niño a un secuestro es de las bajezas y de las crueldades más grandes que pueden darse. No nos vamos a cansar de exigir que lo liberen ya, como debe hacerlo toda Colombia.
Paula, dos infamias imperdonables, como usted bien lo menciona, en un solo acto delictivo. La infamia del secuestro y la infamia de un secuestro además contra un niño, ni siquiera un menor de edad de 16 o 15 años, un niño que en medio de su inocencia ni siquiera sabrá muy bien qué es lo que le está pasando. Es absolutamente infame e imperdonable. La gente se pregunta, bueno, pero ¿qué pistas hay? Es difícil establecer las pistas en este momento porque ustedes saben que la zona del Catatumbo es una de las 3 zonas de orden público más complicadas del país, junto con el suroccidente colombiano, el norte de Antioquia y la zona de Catatumbo precisamente. En la zona del Catatumbo operan el ELN por una parte, los Pelusos, o el EPL, como ustedes lo quieran, unos u otros con uno brazalete u otro. Y fuera de eso, disidencias de las FARC. Una zona en la que hay narcotráfico, cultivos cocaleros extensísimos, además con mucha dificultad para las autoridades para llegar. Fuera de eso hay extorsión, fuera de eso hay atentados contra el oleoducto Caño-Limón-Coveñas, y es una zona que por ser fronteriza, fuera de eso, tiene todos esos esquemas de protección totalmente inaceptables que existen del paso de la frontera de un lado a otro y las distintas acusaciones de que en Venezuela se ocultan personajes del ELN. Es decir, todos los males juntos y todos los males concentrados en una zona donde hay muchas autoridades, muchos hombres del ejército, de la policía, sobre todo comparados con el número de guerrilleros y de delincuentes que hay, pero sin muchas huellas al respecto, lo decía Paula. Dicen que hay una unidad de inteligencia que ha estado siguiendo los rastros y habla de 5 personas que se habrían llevado al niño, entre ellos una mujer por lo menos, y que esas 5 personas habrían ido del norte de Santander hacia el Cesar, y que en esa escapatoria hacia el Cesar estarían ya detectando en 4 o 5 municipios dónde pueden estar en este momento. También afirman que es un grupo armado que no necesariamente pertenece a alguno de los que yo acabo de mencionar, sino que podría estar negociando el secuestro del niño con uno de esos grupos armados. Y fuera de eso dicen que ya les están haciendo un par de retratos hablados a 2 de los responsables. Ojalá ese grupo de inteligencia termine dando pronto con el paradero del niño. Ojalá los captores del niño se den cuenta de la presión que esto está generando en la opinión pública. Ojalá los grupos guerrilleros que tienen la intención hoy, mañana o pasado mañana de negociar con el Estado se den cuenta de todo el retroceso que pueden imponer con un acto de este estilo y que pronto se resuelva esto, porque es absolutamente infame, absolutamente inaceptable que una sociedad como la colombiana conviva con esta clase de actos. La Unión Europea confirmó que el ELN seguirá en su lista de organizaciones terroristas, así lo dio a conocer su delegado para temas de paz, quien se reunió con el presidente Duque. Durante su visita, la Unión Europea, en cabeza de su delegado para asuntos de paz, ratificó que para ellos el ELN sigue siendo una organización terrorista y respaldó la posición del gobierno Duque en lo que respecta a esta guerrilla. Debo decir que el ELN se mantiene en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea y este estatus no cambiará hasta que el ELN no finalice por completo su actuar violento y el secuestro. Esa condición es la misma que el gobierno colombiano tiene sobre la mesa para poder continuar con las negociaciones con el ELN. Nos preocupa situaciones como las de ayer con los policías. No más terrorismo. Mientras esa sea la forma de querer entablar aproximaciones con el Estado no tendrá ninguna voluntad distinta al de aplicar con rigor y además con total verticalidad la Constitución y la ley. El delegado para la paz de la Unión Europea sostendrá otras reuniones esta semana con ministros de Duque para hablar sobre temas de implementación y de paz. Duro jalón de orejas, el presidente Duque pidió no satanizar a la Fiscalía en rifirrafe con la Jurisdicción Especial para la Paz. Dijo que los magistrados deben ser humildes y aprender a recibir observaciones. El llamado del presidente se dio luego de que la JEP pidiera a la Procuraduría investigar a la Fiscalía General de la Nación por supuesta intromisión en sus expedientes. Esto tras la indagación que el ente acusador adelanta en contra de la secretaria administrativa de esta jurisdicción, Marta Lucía Zamora. No podemos satanizar el papel investigativo de los órganos que la Constitución ha creado para cumplir con esas misiones. Mi deber como presidente no es tratar de terciar en esas controversias, pero sí llamar siempre a la cordura. El jefe de Estado también pidió a los magistrados humildad. Los magistrados también deben ser humildes cuando reciben observaciones de otro ente y que alerta sobre riesgos que pueden estarse presentando en las estructuras de las jurisdicciones. No podemos dejarnos llevar simplemente a la confrontación. Tenemos que saber escuchar
Aclaró que aunque busca una exitosa implementación de los acuerdos de paz, también pide a la JEP ser implacable con quienes sigan en la criminalidad. Porque de lo contrario lo que haríamos es la revictimización de muchas personas y estaríamos configurando una burla a la generosidad de un pueblo. La JEP negó los recursos que interpusieron los jefes de las FARC para entregar cuentas sobre si están o no comprometidos con el proceso de paz y cuáles son las actividades que están adelantando. El alto tribunal consideró que el recurso que interpusieron 31 jefes de las FARC no era procedente y por eso les puso un plazo perentorio de 10 días hábiles para que se reporten y cuenten si están o no dentro del proceso y aclaren qué están haciendo, por ejemplo, para la recuperación de los restos de personas dadas por desaparecidas. Que la JEP puede verificar el cumplimiento del régimen de condicionalidad de manera gradual, periódica y progresiva en cualquier momento. Entre los 31 jefes que deben entregar el reporte a la JEP están Timochenko, Iván Márquez, El Paisa, Romaña, Carlos Antonio Rosada, Rodrigo Granda y Jesús Santrich. Fiscalía, Policía y Procuraduría abrieron investigación contra 4 integrantes de la Policía Nacional que aparecen grabados en un video golpeando fuertemente a varios jóvenes que se encuentran privados de la libertad en el Centro de Atención Especializado para Menores de Edad del Redentor. En ropa interior y acostados boca abajo, se ve a un grupo de jóvenes que reciben insultos y varias agresiones por parte de un grupo de policías que custodian el Centro de Atención Especial para Menores El Redentor en Bogotá, en donde se encuentran privados de la libertad. En las imágenes se puede ver a 4 integrantes de la policía que con diferentes métodos someten a los jóvenes detenidos que minutos atrás habían intentado fugarse. Se observa una paliza de la que está siendo objeto unos jóvenes que se encuentran internos allí por parte de unos uniformados. Dentro de las indagaciones preliminares logramos establecer que por lo menos 4 uniformados están comprometidos en estos hechos de los 7 a los que les correspondía tener la vigilancia en esos momentos del centro especializado. Al respecto, por medio de un comunicado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, autoridad a cargo del Centro Especial de Atención El Redentor pidió a las autoridades que se apliquen las sanciones correspondientes. De la misma forma, el ICBF adelanta las respectivas indagaciones con las entidades operadoras de sus servicios para establecer si se registró alguna falla en los protocolos establecidos por el Instituto para la Atención de Situaciones Especiales con los Jóvenes del SRPA. Para investigar tales eventos en el marco de una posible práctica de tortura. Aquí hay que proceder a suspender inmediatamente a todos los agentes de la fuerza pública. En los hechos que ocurrieron a finales del mes de septiembre, también resultó herido un policía durante el frustrado intento de fuga. Mauricio, tema sensible y delicado lo que sucedió allí. Quedan muchas preguntas, se va a adelantar la investigación, pero le digo yo que sensible y delicado por varias cosas. Entiendo que la policía, que además es policía de infancia y adolescencia, custodia los alrededores de estos centros de rehabilitación y no les gusta entrar cuando suceden motines o cosas que se salen de control dentro de estos centros de rehabilitación, justamente porque al estar tratando con menores de edad, pues la policía puede meterse en problemas y son los educadores los que terminan por solucionar la situación cuando ellos pues no tienen tampoco las herramientas para solucionar un motín. ¿Qué va a pasar aquí? Pues Paula, lo decidirá la Fiscalía, como ustedes vieron, ya el fiscal ha anunciado ante la prensa que va a iniciar la investigación y se decidirá si finalmente hay una tortura de por medio, un acto de tortura de por medio o qué tipo de actos hay aquí, mientras se suspendieron estos 5 agentes, como lo decía el procurador también, para darle vía libre a la investigación. Durante el día, Paula, o sea, no lo ha definido la Fiscalía, mucho menos lo vamos a definir nosotros exactamente qué pasó, esperemos que la Fiscalía investigue, pero durante el día se han movido un par de hipótesis acerca de los hechos que antecedieron este acto. Porque uno ve el video y uno dice, yo apenas lo vi y dije, esto es absolutamente infame, esto es absolutamente inaceptable. Sigo pensando que es infame, sigo pensando que es inaceptable, pero los antecedentes por lo menos le dan un marco a lo que estaba sucediendo. Aparentemente en los antecedentes hay 2 opciones. Una, que hubo un intento de fuga de estos muchachos que estaban ahí recluidos. 2, que ese intento de fuga habría estado acompañado de un motín o de una azonada en el que habrían circulado armas blancas entre los muchachos y el que habrían quedado heridos, lo veíamos en la nota, al menos 1 o 2 agentes de policía. Por lo tanto, digamos que hay unos antecedentes que vale la pena tener presentes. Ahora bien, incluso tratándose de, si se hubiera tratado de una agresión en medio de ese motín,
contra los agentes de policía dejándolos heridos, creo que estos actos son totalmente inaceptables. ¿Por qué? Porque en primer lugar, hay una parte del video que no vimos nosotros en que uno de los agentes o una de las personas, por lo menos que no son las víctimas de los actos, termina diciendo: a ver, sea tan varón, sea tan machito como lo era con nosotros. Si efectivamente hubo antes un acto de asonada en el que hubo de por medio armas blancas, estos agentes de policía estarían actuando en forma de venganza, como fue con nosotros, ahora sí sea tan varón y venga a ver si es capaz con nosotros. Y por supuesto, ni los centros de reclusión juveniles, ni los encargados de esos centros, ni la policía tienen como función vengarse, tienen como función controlar una situación, dejar los muchachos en orden a manos de la justicia correspondiente o de los encargados correspondientes y pare de contar. Esa frasecita que hay de por medio sí da un tinte de venganza, de un acto previo, totalmente inaceptable también, pero que no debería ser respondido de esa manera. Y finalmente, una cuestión adicional. Si nosotros, 140.000 años después de que esta especie humana está evolucionando, la única manera que tenemos para lidiar con personas que se comportan de manera delincuencial, menores de 17 años, es a golpes y a insultos, estamos absolutamente fregados. El hoy jefe máximo del partido político FARC, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, aceptó realizarse una prueba de ADN tras la denuncia de una exguerrillera que dice tener un hijo que habría sido producto de una violación cuando aún existía la guerrilla. En la alianza informativa de Caracol Radio y Redman Noticias, Rodrigo Londoño fue preguntado sobre las presuntas denuncias que existen de centenares de exguerrilleras de haber sido abusadas sexualmente por parte de cabecillas de la extinta guerrilla FARC. En varias oportunidades, Rodrigo Londoño trató de evadir. Sin embargo, Juan Lozano, director de Redman Noticias, retomó el asunto y le pidió exactitud sobre otra denuncia de una mujer que dice haber tenido un hijo de Timochenko producto de una violación. ¿Sí o no se sometería a la prueba de ADN para confirmar o desvirtuar de tajo esa acusación que se le está haciendo? Yo no tengo ningún problema, doctor Lozano, para someterme a todas las pruebas que se consideren necesarias. Mi conciencia está tranquila y no tengo temor absolutamente a nada, pero en los espacios en que eso hay que plantearlo, discutirlo y decidirlo. El jefe del ahora partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común reconoció que los abusos sexuales al interior de la guerrilla eran sancionados de manera drástica. Los delitos de violencia sexual se castigaban, eran de los que más fuertes se castigaban, con la pena máxima. Mientras Rodrigo Londoño se mostró tranquilo frente a las denuncias que existen contra él, Redman Noticias conoció el testimonio de otra mujer. Luz Fari Palomar Quintero tiene 34 años y fue obligada a pertenecer a las FARC cuando tenía 10 años. Y durante la década que estuvo en la insurgencia vivió todo tipo de pesadillas. Me cogió a la fuerza, me violó, me hizo lo que nadie se puede, a una edad de 13 años, que lo violen a uno. Que embarazada me lo sacaron, el bebé. Por orden de él y Mauricio, el médico, me lo sacaron a despedazadito el bebé. Con 13 años, su vida ya había sido destrozada. Sin embargo, dice que el horror nunca desapareció tras las violaciones sistemáticas contra las mujeres en las FARC. 2 veces me violó Timochenko. El paisa me violó cuando tenía 14 años. También quedé embarazada. Me sacaron el bebé de él también. Luz Fari, siendo una menor de edad, vio cómo asesinaron a sus hermanos. Él me mató un hermano de frente. Estábamos en las filas formando, cuando sacó la pistola y me pegó el tiro a mi hermano. Estábamos mi hermanita y yo, y nos tocó que apretarnos con mi hermana las manos. Guardó por mucho tiempo el secreto de sus pesadillas que aún las carga en su mente, alma e incluso en su cuerpo, porque alias el paisa la mandó a asesinar. El paisa me mató a mis 3 hermanos y me mandó a pegar 2 tiros en la pierna a mí si yo hablaba. Entonces, ¿a qué edad? Yo tenía 17 años cuando me pegaron los tiros en las piernas. Hasta mi hermanita fue violada, tuvo 2 abortos también. En los próximos días será radicada la denuncia de una mujer que dice tener un hijo producto de la violación de Timochenko. Le hemos pedido a la JEP que se haga un procedimiento inmediato de medidas cautelares de protección a las niñas de la Corporación Rosa Blanca. Su valentía le sirvió para recibir amenazas desde hace meses y señala a El Paisa. Hace como 2 o 3 meses me llamó y me dijo que no me pusiera a hablar mierda, que donde yo hablara mierda me iba a matar, que me iba a matar a mi mamá, que a mis hijos, que él sabía dónde me tenían a mí ubicada, que él me tenía ubicada. En la Corporación Rosa Blanca reposan las denuncias de más de 320 mujeres que dicen haber sido violadas al interior de las FARC, sin contar otros 800 casos que no han podido ser recepcionados.
Fue una entrevista extensa la que se dio esta mañana, Mauricio, de Rodrigo Londoño en nuestra alianza con Caracol Radio. Habló de todo un poco y de allí salió esta noticia porque dice Rodrigo Londoño que está dispuesto a hacerse la prueba de ADN para confirmar si ese pequeñito que hoy existe es hijo de él y es producto, como lo dice la exguerrillera, de una violación. Importantísimo sería que esa promesa se cumpliera, ¿sabe? Porque es empezar a aceptar responsabilidades en este tema de abusos sexuales, de violaciones, que el país tiene los ojos puestos allí, pero aún así esto ha pasado de agache en el posconflicto. Paula, abusos sexuales y violaciones y abusos sexuales en este caso contra las mujeres que han sido documentados por la Fiscalía. Acuérdese usted que hace 5 minutos estábamos registrando esa especie de choque de trenes que hay entre la Jurisdicción Especial para la Paz, encargada de investigar y terminar decidiendo sobre los casos delictivos cometidos durante el conflicto y cometidos en el marco del conflicto, y la Justicia Ordinaria, que es la que termina haciendo las investigaciones y procesando a aquellos que no tienen que ver con el conflicto. La Fiscalía de la Justicia Ordinaria le pasó 2 tomos, hace 4 semanas más o menos, o 5 semanas, 2 tomos completos en los que documenta los más de 800 casos de los que nos hablaba Michael de delitos sexuales contra las mujeres. La JEP tiene en sus manos el tener que intervenir en esos casos. Por supuesto que la entrevista que se hizo en Caracol, que hizo nuestro director Juan Lozano a Timochenko, en el momento de preguntarle que si se haría la prueba de ADN, tiene una dimensión personal. Ustedes ven a la víctima hipotética o a la víctima supuesta o presunta de este caso y ven a Rodrigo Londoño diciendo sí, no, sí, finalmente diciendo sí, yo no le temo a nada, yo me voy a someter a la prueba. Tiene esa dimensión personal que le pone cara y le pone rostro y le pone nombre a esa tragedia de los delitos sexuales. Pero aquí también hay una dimensión jurídica muy importante. Recuerden ustedes que durante varios meses hubo una puja en la que se trataba de parte del Congreso de llevar los delitos sexuales al Congreso, llevarlos a la jurisdicción ordinaria por parte del Congreso y no dejarlos en la jurisdicción especial. Un delito sexual en la jurisdicción especial, si se reconoce la verdad, tiene una pena de entre 5 y 8 años, no de privación de la libertad, de restricción de la libertad. Es decir, este delito podría terminar con 5 a 8 años de restricción de la libertad o pintando escuelas o qué sé yo. Si la persona dice la verdad, si el inculpado dice la verdad, si no dice la verdad, terminaría, y le acepta después, terminaría yéndose hasta 20 años de privación de la libertad. En la justicia ordinaria le quedaría una pena de 30 y pico de años, así directamente. La Corte Constitucional hace apenas unas cuantas semanas dijo, no, esos delitos se quedan en la JEP, se quedan en la Jurisdicción Especial para la Paz, con una lógica que es interesante. Si se sacan los delitos sexuales de la JEP, los que están dentro de la JEP no se van a sentir incentivados a decir toda la verdad en la JEP, porque finalmente la justicia ordinaria los terminará juzgando por estos delitos sexuales y clavándoles una pena que es la que muchos de los colombianos creemos que se merecen. La Corte dijo, se quedan dentro de la JEP. Por lo tanto, la respuesta de Rodrigo Londoño a la pregunta de nuestro director no solamente trataría de resolver este caso personal, doloroso, que tiene rostro para estas infamias que se cometieron en la guerra, sino que tendría serias implicaciones, porque si Rodrigo Londoño dice mentiras ante la JEP y se le prueba con un examen de ADN que sí fue el responsable de estos actos sexuales contra esta mujer, terminaría no siendo beneficiario de los 5 a 8 años de privación de la libertad. Por el contrario, si dice la verdad y se le demuestra, terminaría en esa condición. Amanecerá y veremos qué termina haciendo la JEP. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Medellín pidió retirar el ejército de las comunas, argumentando que ellos no erradicarán la violencia. Kevin Turner, coordinador de la Oficina de Derechos Humanos en la capital antioqueña, aseguró que militarizar las calles no es una solución, por lo que piden retirar las tropas. Nosotros reconocemos que hay muchas complejidades en Medellín, pero la militarización de la ciudad no es la solución de largo plazo. Por su parte, el ejército indicó que continuará los patrullajes en las zonas urbanas, lugares preferidos por los delincuentes para resguardar su actuar criminal. Quien determina la presencia de más o de menos ejército es la Policía Nacional, que es la que tiene la responsabilidad primaria en la seguridad ciudadana del municipio. En la medida en que la administración municipal, en cabeza del señor alcalde de Medellín, lo solicite al ejército y mantenga su solicitud, al igual que la asistencia militar que solicitó la policía, que está amparada en el Código de Policía, el ejército se mantiene
En lo que va corrido del año, Medellín ha registrado 478 muertes violentas, de las cuales 89 tuvieron lugar en la comuna 10, 67 en la 13 y 33 más en el corregimiento Altavista. 2 policías y 7 presos heridos dejó un motín en la estación de policía de Suba, en el norte de Bogotá. El motín comenzó a las 8 de la mañana. Se genera una riña por 2 de los internos, donde pues al generarse esa discusión resultan en controversia, peleando y pues claro, resulta uno lesionado. Tan pronto los custodios lo sacan, pues los otros aprovechan que la puerta queda abierta. Uno de los detenidos incineró un colchón, lo que provocó un incendio dentro de la estación con capacidad para 40 personas, pero en la que conviven 72. Se encuentran 7 retenidos atendidos en el hospital de Suba. Igualmente hay 2 uniformados que se encuentran también lesionados por arma blanca. 6 ambulancias atendieron la emergencia. Estos pacientes son con heridas y traumas leves, no hay ningún paciente crítico. Según la policía, no hubo presos fugados. Yo no sé qué pide, ¿qué pide? Que me informen de mi hijo cómo está. La alcaldía informó que se abrieron 130 cupos en la cárcel distrital para atender el hacinamiento en las estaciones de policía y en la Suri. Por hechos de corrupción en la isla de San Andrés, la Fiscalía capturó a 11 personas, entre ellas al actual gobernador de la isla, Ronald Housney Haller, y a la exgobernadora Auri Guerrero Bowie. Los hechos están relacionados con la adjudicación de varios contratos por 120.000 millones de pesos, con los cuales se realizarían construcciones para el bienestar de los niños y niñas de San Andrés. Las labores de policía judicial fueron orientadas hacia los contratistas Hernán Moreno Pérez, Fernando León Díez Cardona y algunos de sus presuntos socios. Y se estableció que para quedarse con la construcción del colegio y parques en el departamento, podrían haber pagado el 10% del valor de los contratos con el probable auspicio de altos dignatarios del gobierno departamental. La Fiscalía estableció que este porcentaje era pagado en las casas de los involucrados, oficinas y en vehículos oficiales. Los contratistas entregaban el valor pactado a intermediarios, quienes serían los encargados de repartir las coimas. El detrimento patrimonial por concepto de sobornos podría superar la suma de 11.000 millones de pesos. Por los mismos hechos, la Fiscalía compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia para que investigue al representante de la Cámara, Jock Housney Haller, hermano del gobernador Ronald Housney. La Procuraduría anunció nuevas medidas disciplinarias contra el gobernador de Córdoba, Edwin Besaile. El Ministerio Público formuló pliego de cargos al ya destituido funcionario, esta vez con ocasión del denominado cartel de la hemofilia. Para la Procuraduría, Edwin Besaile habría incurrido en una omisión al no vigilar adecuadamente a su secretario de Salud, quien finalmente pagó la atención a por lo menos 14 falsos pacientes en el departamento. Y en el Valle del Cauca se encienden las alertas por la temporada de lluvias que ya empiezan a dejar emergencias como la ocurrida en el municipio del Dobio, que está inundado. Tras más de 12 horas de lluvias, los ríos El Dobio y Almorzadero en el norte del Valle del Cauca presentaron crecidas súbitas afectando la zona urbana y rural, dejando al menos 200 familias afectadas. El Dobio y otros 6 municipios del norte del departamento registran el mayor riesgo en esta segunda temporada de lluvias en el país. El director de la entidad encargada de la Administración de Seguridad en Cartagena tuvo que renunciar a su cargo después del escándalo por tomarse una selfie con alias Madame, polémica en la que intervino hasta la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Esta selfie, tomada por el director de Distriseguridad de Cartagena y en la que aparece alias Madame, le costó la renuncia a su cargo. He querido en el día de hoy anunciar la renuncia al cargo como director de Distriseguridad. Considero que es innecesario someter a Cartagena a un desgaste adicional por una fotografía que fue sin mala fe, fue sin dolo. La fotografía se hizo el pasado 21 de septiembre durante un evento en la cárcel de mujeres de San Diego. Director de Distriseguridad de Cartagena en selfie con la Madame va en contravía de la lucha contra la corrupción y la construcción de una administración pública que actúe con ética y sea referente de la decencia. Cualquier ciudadano, la vicepresidenta, cualquier organismo de control, todos están en la libertad de opinar. Respaldo todas las acciones que se hagan con el fin de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de cualquier tipo de explotación. El ahora exdirector aseguró que su renuncia la hizo de manera voluntaria.
la información internacional, Brett Kavanaugh juró como nuevo juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Aseguró que asume el cargo sin amargura después de semanas de manifestaciones en su contra tras denuncias por acoso sexual. En la ceremonia, Trump hizo referencia a la situación, lo declaró inocente y pidió disculpas a su familia. Brett M. Kavanaugh, do solemnly swear. I, Brett M. Kavanaugh, do solemnly swear. Después de semanas de incertidumbre, acusaciones, afirmaciones y negaciones, Brett Kavanaugh juramentó como juez de la Corte Suprema de Justicia. Quiero disculparme en nombre de todo el país con Brett y toda la familia Kavanaugh por el terrible dolor y sufrimiento que tuvieron que pasar. Acompañado de su esposa y sus 2 hijas, juramentó después de haber sido postulado por Donald Trump hace 13 semanas, una de las decisiones más difíciles e importantes que puede tomar un presidente de los Estados Unidos. El proceso de confirmación en el Senado fue contencioso y emocional. Ese proceso ha terminado. Mi meta ahora es ser el mejor juez que pueda ser. Tomo este cargo con gratitud y sin amarguras. Donald Trump, previo a la juramentación, una vez más destacó las características por las que nominó al juez que día a día defendió en medio del escándalo que por poco lo deja fuera de la Corte Suprema. 50 senadores confirmaron a Brett Kavanaugh, quien hoy aceptó un cargo que ocupará por el resto de su vida. El concejal opositor Fernando Albán murió en extrañas circunstancias en la sede del Servicio de Inteligencia Chavista. El gobierno aseguró que fue un suicidio, pero la oposición denunció un asesinato. Fue desde este edificio, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, donde, según la versión oficial, el concejal de Caracas, Fernando Albán, saltó al vacío 4 días luego de ser arrestado. El ciudadano solicitó a Albán ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso 10. ¿Por qué no reacciona la gente? ¡Me da lechera! Escenas de dolor e impotencia irrumpieron entre quienes eran allegados del dirigente. Acudieron el martes a la sede de la Inteligencia Bolivariana reclamando respuestas. Nosotros queremos condenar este asesinato. Fue un asesinato. El abogado defensor del concejal, quien reclamó no tener acceso al sitio del hecho, cuestionó abiertamente la actuación de la Fiscalía. Yo dudo mucho que el concejal quisiera suicidarse. Peor aún es que si él tuviera responsabilidad penal en estos hechos, no hubiese regresado a Venezuela. La consternación no fue menor desde el exterior. En su condición de exiliado, el opositor Julio Borges lanzó fuertes señalamientos contra el gobierno de Nicolás Maduro. Los propios oficiales nos han dicho que el cuerpo de Albán fue lanzado sin vida desde el SEBIN. Desde el momento de su detención el pasado viernes en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, pocos detalles pudo conocer la familia y el equipo legal sobre las razones del arresto del concejal. Jair Bolsonaro ha sido blanco de críticas por sus posiciones homofóbicas y machistas. Aquí les contamos un poco más de la vida de quien parecería ser el próximo presidente de Brasil. Nació el 21 de marzo de 1955 en Campinas, una población del estado de Sao Paulo. Tiene 63 años. Durante su carrera ha sido blanco de críticas por pronunciamientos como este que emitió contra la legisladora del Partido de los Trabajadores, María de Rosario. Hace unos días en la Sala Verde me llamó violador y te dije que no te violaría porque no te lo mereces. Quédate aquí para escuchar. En enero de 2018 anunció su filiación al Partido Social Liberal, con el que pretende ganar la presidencia. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. Já que eles gostam tanto da Venezuela, essa turma tem que ir para lá. Ahora es el hombre más opcionado para ganar la presidencia de Brasil en la segunda vuelta el 28 de octubre. El ICBF dio a conocer cifras alarmantes sobre el abuso sexual a menores. También se mostró a favor del endurecimiento de las penas contra los abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes. En los primeros 8 meses de 2018, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar abrió 9.102 procesos para restaurar los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Son 38 casos diarios. Comparativamente, en el 2017 se recibieron 31 casos. Quiere decir que sí está en aumento. Juliana Pungilupi, directora del ICBF, se mostró a favor de endurecer las condenas para los abusadores de menores. El ICBF respalda totalmente
el compromiso y liderazgo del presidente Iván Duque respecto a la medida de cadena perpetua para los abusadores de niños, niñas y adolescentes. Los casos de abuso sexual se presentan en su mayoría dentro de un entorno cercano a los niños. Según Medicina Legal, el 46% de los victimarios son familiares de los menores y el 22% son personas cercanas. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.031 pesos con 31 centavos. La libra del café colombiano se negoció en Nueva York a $1.11. El petróleo Brent se cotizó a $83.91 el barril. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia disminuyó 0,66% a 1.485 unidades. La cifra son los 650 millones de dólares que Colombia pierde al año por el contrabando de licores. 1 de cada 4 botellas de licor que se consume en el país es ilegal. Muy bien, llegamos así al final de esta emisión. No olvides mañana aquí en nuestro canal desde las 6 de la mañana toda la información y las noticias con Darío Arizmendi, Juan Lozano y todo el equipo periodístico que hace parte de esta alianza de Caracol Radio y Red Más Noticias. Lo mejor de la radio, lo mejor de la televisión. Que descansen y nos vemos mañana.